todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. En este día continuamos nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras con el libro de Josué, capítulos del 4 hasta el 6. Cuando toda la gente terminó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué: «Toma 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles: tomad, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, pasadlas con vosotros, y ponedlas donde paséis la noche». Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había elegido de entre los israelitas, uno de cada tribu, y les dijo: «Pasad delante del arca del Señor vuestro Dios, al medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de Israel, para que sean señal entre vosotros. Y cuando mañana vuestros hijos pregunten a sus padres: ¿qué significan esas piedras?, responderéis que el agua del Jordán fue dividida ante el arca del pacto del Señor, que cuando ella pasó el Jordán, el agua se dividió, y esas piedras servirán a los israelitas de monumento conmemorativo para siempre». Y los israelitas hicieron como Josué les mandó. Levantaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor había dicho a Josué, según las tribus de Israel. Las llevaron a donde iban a pasar la noche y las asentaron allí. Josué levantó también otras 12 piedras de en medio del Jordán, donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaron el arca del pacto, y allí están hasta hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa a pasar. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó también el arca del pacto del Señor, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés pasaron armados como Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó ante el Señor. En ese día, el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y lo respetaron como habían respetado a Moisés todos los días de su vida. El Señor dijo a Josué: «Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán». Y Josué mandó a los sacerdotes subir del Jordán. Y tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y sus pies estuvieron en seco, el agua del Jordán volvió a su lugar y corrió como antes hacia sus riberas. El pueblo subió del Jordán el 10 del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Y Josué levantó en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y dijo a los israelitas: «Mañana, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres: ¿qué significan estas piedras?, les diréis: Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor vuestro Dios secó el agua del Jordán ante vosotros, hasta que habíais pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que se secó ante vosotros, hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que vosotros reverenciáis al Señor vuestro Dios todos los días». Cuando todos los reyes amorreos que estaban al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que estaban cerca del mar
oyeron que el Señor había secado el agua del Jordán ante los israelitas hasta que hubieron cruzado, desfalleció su corazón y no les quedó aliento ante los israelitas. En ese tiempo, el Señor dijo a Josué: haz cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar a los israelitas. Y Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Josué los circuncidó porque los varones que habían salido de Egipto, los hombres de guerra, habían muerto por el camino en el desierto. Después de salir de Egipto, todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero los que habían nacido en el desierto, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados, porque los israelitas anduvieron por el desierto 40 años, hasta que murieron todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto, por cuanto no obedecieron la voz del Señor. Por eso, Él les juró que no les dejaría ver la tierra que con juramento había prometido a sus padres, tierra que mana leche y miel. Y a los hijos de ellos que les sucedieron, Josué los circuncidó, porque no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, quedaron en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso, aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el 14 del mes, por la tarde en el llano de Jericó. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, pan sin levadura, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Al día siguiente, el maná cesó, desde que empezaron a comer del fruto del país. Y los israelitas nunca más tuvieron maná, sino que ese año comieron del fruto de la tierra de Canaán. Un día, cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él, con una espada desenvainada en la mano, y yendo hacia él, le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, yo soy el príncipe del ejército del Señor, que ha venido. Entonces Josué se postró en tierra y lo adoró, y le dijo: ¿qué manda mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Jericó estaba bien cerrada a causa de los israelitas. Nadie entraba ni salía. Entonces el Señor dijo a Josué: mira, yo entrego en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodead la ciudad una vez al día, todos los hombres de guerra. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando toquen prolongadamente, al oír el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad caerá. Entonces el pueblo se levantará al asalto, cada uno frente a sí. Entonces Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad. Los que están armados pasarán delante del arca del Señor. Y cuando Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero
pasaron delante del arca del Señor, y el arca del Señor los seguía. Los armados iban delante de los sacerdotes, que tocaban las trompetas, y la gente reunida iba detrás del arca, mientras los sacerdotes seguían tocando las trompetas. Josué había mandado al pueblo: no gritéis, ni se oiga vuestra voz, ni salga palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así el arca del Señor dio una vuelta alrededor y volvieron al campamento donde pasaron la noche. Al día siguiente, Josué se levantó de madrugada y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes, que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero, fueron delante del arca del Señor, andando siempre y tocando las trompetas. Los armados iban delante y la gente reunida iba detrás del arca, mientras las trompetas seguían tocando. Al segundo día, dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. De esta manera, hicieron durante 6 días. Al 7º día, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solo en ese día dieron 7 vueltas, y cuando los sacerdotes dieron la 7ª vuelta, Josué dijo al pueblo: gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Pero la ciudad y todo lo que hay en ella será dedicado al Señor para una destrucción completa. Solo Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Guardaos de las cosas condenadas, no toquéis ni toméis cosa alguna de ellas, para no traer vuestra destrucción y turbar el campamento de Israel. Pero toda la plata, el oro, los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor, ingresarán al tesoro del Señor. Entonces, cuando sonaron las trompetas, el pueblo gritó. Al oír el sonido de las trompetas, el pueblo gritó a gran voz. La muralla se desplomó y el pueblo subió a la ciudad, cada uno frente a sí, y la tomaron, y a filo de espada destruyeron todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, hasta los bueyes, ovejas y asnos. Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la ramera, y como jurasteis, sacadla a ella, y todo lo que es suyo. Y los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab, a sus padres, a sus hermanos, y todo lo que tenía. Sacaron también a todos sus parientes, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron a fuego la ciudad, y todo lo que había en ella. Solo pusieron en el tesoro del Señor la plata y el oro, y los objetos de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, la casa de su padre, y todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. En aquel tiempo los juramentó diciendo: maldito ante el Señor el que reedifique esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche los cimientos, y en su hijo menor asiente sus puertas. Así el Señor estuvo con Josué, y su nombre se divulgó por todo el país. Josué, capítulos del 4 hasta el 6.